Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 en la amplitud modulada, 105.1 al sur de la ciudad de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Apumaquisterio también, y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los aplicativos móviles. Hoy es 9 de octubre del año 2020, listos para empezar el último día de la semana, viernes. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo entero. Yo estoy lejos de Lima, hacia el sur de Lima, pero aquí en Cerro Azul, la verdad que calor no hay. Ayer salió en la tarde el sol, pero ahorita hay un día de esos grises y fríos todavía, a pesar de que ya estamos en octubre. Vamos a tener que comentar varias cosas, Abel, que han sucedido ayer. Bueno, partido de fútbol, la gente contenta, finalmente a las 5:30 de la tarde jugaba la selección peruana en Asunción contra Paraguay. Según los entendidos, yo no soy entendida en la materia, y aquí donde estoy no hay televisor, así que solamente podía ir leyendo o escuchando. Al Perú le fue bien porque empató fuera de su cancha, así que bueno, parece que todo iba muy bien. Y las cosas iban bien, y se esperaba que ayer se votara, por supuesto, el proyecto de ley que anunció el señor congresista Bazán con nosotros en la mañana. Bueno, el tema del feriado no se tocó, o sea, se debatió, se pidió una cuestión previa, se suspendió la votación, se aprobó la cuestión previa y el proyecto que habían anunciado ayer en la mañana, no se votó. Y creo que viene con mala perspectiva, porque creo que el Congreso no lo quiere aprobar. O sea, el tema de los trabajadores los tiene sin cuidados. Pero mientras ocurría el partido de fútbol, sí ocurrió un asunto bien grave en el Congreso. Bien grave porque creo que hay que jalar más la madeja para encontrar la otra punta. ¿De qué se trata? Durante el Congreso disuelto, no ahora, en el Congreso disuelto, los congresistas Velázquez Quezquén y Tamara Arimborgo, de la Comisión de Educación, ustedes recordarán, aprobaron un dictamen para revertir un proceso del 2014 en el sector educación. ¿Qué había pasado en el 2014 en el sector educación? Se comenzó a hacer mucho más evidente que era imprescindible poner en el centro de la educación peruana al maestro. O sea, al alumno como objetivo, pero al maestro como el eje central, ¿no es cierto?, de un programa de mejoramiento de calidad. Puedes tener los mejores materiales del mundo, puedes tener tablets, puedes tener una infraestructura estupenda, pero si el maestro es el mismo maestro que has tenido cuando no tenías eso, no vas a mejorar la calidad de los niños. Es central el maestro tiene que estar adecuadamente formado. La ley de carrera pública magisterial lo que promueve es la meritocracia, promueve que el profesor que se capacita de manera constante, que sigue estudiando, ese es premiado. El profesor que no se capacita, que no quiere seguir formándose, ese va a ser postergado. ¿Eso qué promueve? Un mejor profesor en el aula. En el marco de esas actividades, en el 2014, se toma una prueba nacional y se le dijo a profesores que habían ingresado a la carrera magisterial sin título
que tenían tiempo para sacar su título. Se les venía diciendo hacía años, saquen su título. Y se presenta la prueba y pasan 3 cosas. Un grupo de profesores que no tiene título no puede dar la prueba porque no tiene título. Y ustedes dirán, pero ¿cómo entraron a la carrera magisterial sin título? Pregúntenle al primer gobierno de Alan García, cuando Mercedes Cabaría fue ministra de Educación y entraron sin título al magisterio cualquier cantidad de personas, porque se concebía el magisterio como una carrera de refugio. Y se multiplicaron las normales por todo el país sin ninguna calidad pedagógica y se comenzaron a formar maestros con poca calidad pedagógica. Algunos, yo creo que muchos, hicieron el esfuerzo de seguir estudiando y superarse, otros se quedaron en el camino. Pues bien, se toma el examen en el 2014 y desaprueban de los interinos que estaban 14.000. Estos 14.000 se dividen en 3 grupos. Primero, los que no tenían título y no dieron la prueba porque no podían darla. Segundo, los que dieron la prueba y lo jalaron, pues no pasaron la prueba. Y el tercer grupo fue un grupo que se negó a dar la prueba, que consideraban que no les correspondía dar prueba y que ellos no tenían por qué dar prueba. Muy bien, esos 14.000, ¿no es cierto?, se quedaron fuera. Hoy por hoy, el magisterio tiene 240.000 maestros que han ingresado a la carrera en sus respectivos concursos, que ya pasaron sus exámenes, que ya estudiaron, que se esforzaron. 240.000 maestros esforzados que son los que componen el Magisterio Nacional. Y por supuesto, cada cierto tiempo tiene que seguir habiendo concursos públicos porque los profesores se jubilan, ¿no es cierto? Hay una rotación natural. Pero la idea es que los maestros que tenemos puedan seguir capacitándose. De ahí múltiples programas del Ministerio de Educación para fomentar maestrías, para fomentar otro tipo de capacitaciones a nivel nacional. Pero estos 14.000, que en 2014 salieron del magisterio hace 6 años, claro, no se quedaron quietos. En el Congreso disuelto lograron un dictamen para que los reincorporen, como lo están escuchando todos ustedes. Sin examen, sin nada, pasa nomás, regresa. Inclusive en el mismo puesto en el que tenían o similar. Bueno, el Ministerio de Educación se pronunció en contra. ¿Por qué? Porque hay que decir que estos 14.000 o sus dirigentes, etcétera, ya habían planteado acciones en el Poder Judicial y habían perdido. Llegaron al Tribunal Constitucional y perdieron. Y perdieron, porque lo que hizo el Ministerio es lo que cualquier Ministerio de Educación haría. ¿Cómo hago para mejorar la educación de mis niños? O sea, el interés de los niños es lo primero. Y no está de más recordar que las evaluaciones de aprendizaje que tenemos en el Perú todavía califican muy mal. Los niños peruanos lamentablemente no entienden lo que leen, no pueden hacer operaciones matemáticas básicas. Cuesta mucho que mejoren esos índices. Han ido mejorando a lo largo de las décadas, pero todavía estamos muy atrás. No les digo respecto al mundo, respecto a la región. Y más en este año, imagínense ustedes con todas las carencias que tenemos. La educación peruana en este momento tiene 300.000 niños que no están accediendo a educación, porque no tienen conectividad. Ese debería ser el primer problema. Tenemos maestros que tal vez no quieran volver el próximo año. Tenemos una controversia entre el SUTEP y el Ministerio de Educación, porque el SUTEP ha dicho, si no nos vacunan a todos los maestros, no regresamos a dictar clases en marzo. Esos son los problemas centrales de la educación. ¿Qué va a pasar con las tablets? ¿Cómo van a ser utilizadas? ¿Se van a usar? ¿No se van a usar? La nivelación de enero y febrero que está promoviendo el Ministerio de Educación, ¿quién la va a dictar? ¿Se va a afectar los periodos vacacionales de los niños, de los maestros? Esos son los temas centrales y urgentes. ¿Y qué se le ocurre al Congreso? El congresista Meléndez de APP, su vocero, resucitó el dictamen, su acto de resurrección, de la señora Tamara Arimorgo y el señor Velázquez Quején, y lo introdujo, no me pregunten con qué velocidad, en la sesión del Pleno de ayer. Ups. Y lo aprobaron con total velocidad todas las bancadas, excepto la morada. Y 2 que votaron en contra de Fuerza Popular. 107 votos a favor de darle trabajo a gente que fue cesada
por incompetente. Uno de los pocos concursos que se ha hecho para decir, mire señor, usted quiere ser maestro, no hay ningún problema, pero estudie. Ya, 107. 8 del Partido Morado votaron en contra y 2 de Fuerza Popular. O sea, ahí tienen ustedes, y creo que 3 se abstuvieron, pero el resto a favor, todas las bancadas. ¿Se dan cuenta por qué estas bancadas, estos partidos no pueden ser gobierno? Ninguno de estos partidos puede ser gobierno. Es un desastre. Es realmente un atentado contra la educación peruana. Inmediatamente se ha pronunciado la ex ministra Flor Pablo, se ha pronunciado algunas autoridades del Ministerio de Educación. Además, están tan apuraditos, que exoneraron de segunda votación de frente y le entregaron el proyecto, ya está listo para mandarlo al Ejecutivo, que espero que lo observe. No se entiende esto, Abel, si es que no hay un sustrato de corrupción. Discúlpenme, pero no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Ya hay 240.000 profesores. Digamos, el magisterio tiene en este momento sus plazas cubiertas. Siempre hay, por supuesto, concursos, rotaciones, como les decía, lo que ustedes quieran, pero en este momento no hacen falta profesores. Y reincorporas a 14.000 para darle una chambita ¿a quién? Esa es la pregunta. ¿A quién le estás dando chamba? ¿Quién es pariente acá de algún congresista? Dentro de estos 14.000, ¿cuántos tienen pariente congresista, amigo congresista o militancia en alguno de estos partidos para darle chambitas a todos estos? No hay otra explicación. O sea, resucitas un proyecto que no es prioritario para la educación peruana. Lo introduces durante un partido de fútbol, para que nadie te mire. Lo exoneras de segunda votación para que llegue violento al Ejecutivo, sáquenlo ya. Un proceso que tiene 6 años, que en esa época, en el gobierno de Ollanta-Humala, recuerden ustedes, la ministra Patricia Salas y el ministro Jaime Saavedra fueron los que impulsaron todo el proceso, ¿no es cierto?, de mejoramiento de la calidad educativa a través de mejorar la calidad del magisterio. Fue una apuesta seria, una apuesta real. Tan buen ministro fue Jaime Saavedra que Pedro Pablo Kuczynski lo dejó en el puesto. ¿Y quién lo votó? ¿Quién lo votó? El Congreso Fujimorista, que aprueba este mamarracho, y que este Congreso resucita. La propuesta de Velázquez Quezquén y Tamara Grimborgo, eso es lo que resucitan. Ese Congreso disuelto, resucitado ayer. Porque el dictamen no es de este Congreso, lo resucitan de la Comisión de Educación anterior. Así de escandaloso. Entonces, aquí hay gente muy interesada en tener una chambita del Estado, o no se entiende cuál es el apuro del señor Meléndez. No tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando ya en la dinámica legislativo-ejecutivo. Van a mandar el proyecto al Ejecutivo. El presidente lo va a observar. Como digo, ya en el Tribunal Constitucional se resolvió este tema. Muy bien, va a regresar al Congreso. El Congreso va a insistir. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación, el Ejecutivo? Enviar el proyecto al TC para que lo declaren inconstitucional. O sea que a los 14.000 que están haciendo colita, váyanse a sus casas, ¿eh? Porque acá no van a conseguir la chamba tan rápido como les ha prometido el congresista Meléndez. Eso no va a ocurrir. Es una barbaridad. Es una barbaridad, de verdad. Necesitamos, en el momento que se necesiten más maestros, necesitamos maestros que pasen los exámenes. Y además piensen ustedes en esos 240.000 maestros que sí han estudiado, que sí se han esforzado, que sí han pasado sus exámenes, que sí están en permanente búsqueda, que sacan una maestría, algunos tienen doctorados, que están trabajando duro para mantenerse dentro de la carrera magisterial en las mejores condiciones, y el Congreso dice que esos 14.000 que no pasaron el examen, que pasen nomás. Ojo, gente que no tiene título y estuvo durante años en el magisterio, y se les dijo y se les advirtió, saca tu título. Nada, no sacan su título. Gente que estuvo años en el magisterio con poca calidad, ¿por qué? Porque provienen de una formación muy, muy mala. Durante el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, las normales se multiplicaron por todo el Perú. Cada provincia tenía una normal.
Luego se han cerrado, sí, durante el gobierno de Fujimori y durante el segundo gobierno de García, porque no tenían la posibilidad, educación superior, de brindar la calidad necesaria y se reagruparon en un número de escuelas normales que sí podían perfectamente formar profesores, ya con rango universitario, en otras condiciones. Y se crearon normas más difíciles, una nota mínima de 13 o 14, creo, para pasar tus exámenes, en fin. Se pusieron normas más competitivas, digamos, forzando a las personas a estudiar un poco más. Reitero, lamentablemente la educación se convirtió en una carrera muy precaria, una carrera refugio, donde además muchísimas mujeres encontraron, ¿no es cierto?, una carrera de refugio mientras, ¿no es cierto?, criaban a sus hijos. Eso no es el mejor profesor que puedes tener. Tienes que tener un profesor profesional, no una persona a la que el gobierno le da trabajo sin tener título para que haga algo mientras hace otras cosas. No, necesitamos maestros profesionales. Y eso es esa fue la conclusión que se llegó hace 10 años. El Consejo Nacional de Educación decía, sí, un maestro profesional, un maestro formado. Alguien preguntaba en la mañana si los congresistas tienen a sus hijos en la educación pública. O sea, cuando entran al Congreso los cambian de colegio, obviamente. Ya ganan un poquito más, se van a la educación privada. Y se olvidan de la educación pública. Si sus hijos fueran a la educación pública, estos congresistas les gustaría que tuvieran un maestro que ingresó a la carrera pública por concurso de méritos o un maestro de estos 14.000 que ellos acaban de autorizar a entrar ayer. ¿Qué maestro quieren tener en su clase? En la clase de sus hijos. Uno que no tiene título, que no pasa un examen, que no quiere dar un examen. Miren el ejemplo para los niños, ¿ah? Profesor que no quiero dar el examen, no me corresponde, no me toca, porque tengo miedo de no pasarlo. ¿Qué tal ejemplo para los niños? Esto es lo que han aprobado ayer. Entonces, el problema con este Congreso es que uno pestañea y hacen alguna cosa como mercachifles. Hoy día tenemos como invitado al congresista Olivares, al congresista Daniel Olivares, que venía para hablar de otro problema que también se presentó esta semana, que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, por el transporte urbano. Y justamente esta idea de prorrogar rutas cuando no corresponde prorrogar rutas. Miren, vamos a tener que hablar de este tema de educación también, porque la cosa viene realmente mal. Uno pestañea y el Congreso saca una norma que hace daño. Y en este caso ya ni siquiera hace daño al presupuesto público, que lo hace, porque está creando un costo que no tiene autorización para crear. Ojo, están creando, dicen, no son las mismas plazas. No son las mismas plazas, porque esa plaza ya está ocupada por alguien que ganó por concurso. Entonces tienes que crear nuevas plazas para los 14.000 que entran. Eso no se llama iniciativa de gasto, pero lo más grave en este caso es el daño a la educación. ¿Cómo pueden jugar con la educación de los niños así en este año? En este año trágico, donde los niños no han podido ir a la escuela, donde los profesores han muerto tratando de dar clases, donde los niños tienen que caminar por los cerros a ver si consiguen señal. O sea, este año al Congreso se le ocurre que para apoyar la educación peruana no hay nada mejor que meter a 14.000 maestros que tuvieron que salir porque no querían dar un examen, porque no pasaron el examen o porque no tenían título. O sea, no, ya al final uno dice, ¿en qué país estamos viviendo, la verdad? Bueno, a ver, creo que ya tenemos en la línea, está entrando en este momento el congresista Daniel Olivares para hablar justamente ya no solo de las rutas, del transporte urbano, sino de este tema que anoche francamente nos ha sorprendido. Yo creo que Abel también, porque Abel, como ustedes saben, Abel es maestro. Esto ya era una página cerrada, Rosa María. Yo, de verdad, ya la información de qué pasó acá, eso ya era parte de la historia. ¿Qué intereses hay, no? Esa pregunta. ¿Qué intereses hay? O sea, de verdad, es una cosa descarada. Como tú dices, esto es una historia del 2014, estamos en 2020. ¿No? Ya, Abel es maestro, ha estudiado en la Universidad Católica, tiene sus títulos, ha trabajado siempre en el sector privado, pero no puede ser. Bueno, ahí tenemos ya a
Daniel Olivares en la línea. Muchas gracias por contestarnos temprano en la mañana de este No, viernes. aquí. Estamos en comisión ya. Bueno, íbamos a hablar del tema de transporte, pero yo he abierto el programa diciendo que aquí el que pestañea pierde. Mientras la gente en el Perú veía el partido de fútbol, le han metido un agujero a la educación peruana, pero gigantesco. Y yo de verdad no me explico por qué. La bancada morada votó en contra, pero 107 congresistas votaron a favor de reincorporar a la actividad del magisterio a profesores que no pasaron el examen, que no quisieron dar el examen y que no tienen título algunos de ellos. ¿Quién mueve esto? Porque de verdad le digo, huele mal. ¿Quién mueve esto? Sí, además estábamos, buenos días, José María, además estábamos contentos porque yo estaba súper contento además porque acabamos de aprobar la ley del libro de lectura, ¿no? Entonces estábamos muy contentos porque se había aprobado esto y de ahí empezaba Perú, que empezó jugando bien, además, ni idea, ya, porque no lo estábamos viendo, pero se escuchaba que no estábamos perdiendo, en fin, las cosas estaban funcionando bien. Pero entra este proyecto mientras estábamos ahí sentados y con poca gente en el pleno además, y lo que hicimos nosotros como bancada fue presentar una cuestión previa que le presentó Francisco para decir, miren, ya, bacán, quieren presentar este proyecto, pero al menos, ya que es un proyecto del Congreso pasado, ¿no? Del fujimorismo, del aprismo y de Frente Amplio, mezclado, y no sabemos qué es lo que pasó en ese momento, cuál fue la discusión, nadie tiene claro qué pasó, qué se discutió en ese momento, llevemos la comisión, que se estudie y tráiganlo de vuelta ya. Pero, ¿qué había pasado? Habían algunos colegas, no sé quién en realidad, que había llevado a los posibles beneficiarios de la ley, que son estos directores que ya no están en la carrera ahorita porque o no se presentaron al examen o lo jalaron, sentados en las graderías. Entonces era una presión, una olla donde cada discurso de cada colega que hablaba de que íbamos a hacer justicia con los maestros eran aplausos a rabiar, y obviamente todos menos nosotros porque nosotros fuimos los únicos que votamos en contra, pero era como una gran celebración, ¿no? Y yo a veces pienso, Rosa María, cuando estamos allá adentro, que fuera como una dimensión paralela, ¿no? Donde no nos diéramos cuenta que en realidad eso va a terminar y después de la felicitación y los aplausos que nos vamos a dar, la realidad va a aparecer, ¿no? Y la realidad es que esa ley lo que hace es perjudicar la meritocracia de la carrera pública, como lo dijo bien Flor Pablo, terminando la votación, ¿no? Ex ministra que ha estado en el tema y que dijo muy bien que ella lo que había tratado de hacer con ese grupo de maestros, porque hay que atender a la gente, es capacitar, o sea, entrar a un proceso especial donde se les capacite y se les meta un examen extraordinario, una cosa así. No querían, nunca quisieron. Para que entren por la puerta, ¿no? Para que no entren por la ventana, para que sea constitucional y ordenado y no hayan disputas legales. Pero lamentablemente esas propuestas no son tan populares como las leyes, así, ¿no? Congresista, en realidad, se lo explico, estas personas sin título durante años les dieron la oportunidad de sacar el título. Es más, se pueden presentar hoy en cualquier concurso. Lo único que tienen que hacer es sacar su título o estudiar para los concursos, otros concursos que se han presentado. Pero no quieren dar el examen. Quieren que los metan a la carrera sin pasar los exámenes. A mí lo que me sorprende, y usted nos da un dato importante, es que han estado ayer físicamente en el hemiciclo, presencialmente, pero eso no está prohibido. Bueno, había poca gente, tampoco es que había una manchaza, ¿no? Pero sí se había llevado, igual como fueron también los representantes de la Cámara Peruana del Libro para escuchar el debate. A mí me parece, a ver, en idea me parece bien, ahora que lo veo me parece un poquito peligroso esa costumbre de empezar a llevar ahí a que se sienten los... Además, congresista Olivares, los representantes de la Cámara del Libro pues serán 3, a todo meter, ¿no? Con todo el cariño que le tengo a mis amigos libreros, pero serán 3 o 4, ya, 5 ya es una fiestaza. Acá hay 14,000 maestros con un conflicto de interés gigantesco, porque esto es darle trabajo a personas que pueden ser parientes, amigas, militantes.
Eso se llama conflicto de intereses, eso está prohibido en el reglamento de ética y es delito. Sí, a mí me preocupa que se le dé falsas expectativas a la gente, ¿no? Porque yo los veía ahí sentados, porque los tenía al frente, y decía, los veía contentos, ¿ya? Porque se estaba votando esto, y yo decía, ok, en el razonamiento, ¿cómo será la historia de cada persona? De repente, quién sabe, pero están contentos porque, no sé, se siente que ya se está ordenando las cosas, y esa ley no va a pasar. Esa ley primero se va a observar, después se va a insistir, después va a ir al tribunal otra vez, que ya ha ido al Tribunal Constitucional antes, por segunda vez va a ir. Yo no sé que si estamos rompiendo un récord de mandar la misma ley 2 veces a un TC, hay que ver eso. Y me da pena la expectativa frustrada nuevamente para estos maestros que en realidad mucho mejor hubiera sido que su Congreso les diga, miren, está muy bien que quieran entrar y que sigan ahí su tenacidad y el rol que han cumplido en tiempos difíciles, pues hagamos, hasta si quieren presionemos al Ministerio de Educación para que empiecen un proceso inmediato de capacitación a ustedes, otro proceso, y hagamos otro examen. Y eso de repente hubiera sido mucho más sostenible y lo hubieran aceptado muchos de ellos. No, es que ya hay algunos que sí han dado sus exámenes, han entrado, como tú dices, por la puerta principal, ¿ya? Pero hay grupos pues irreductibles, que además lamentablemente no han invertido lo que sí ha invertido el profesor, que sí ha estudiado, que sí hizo su maestría, que se capacitó, y están premiando al vago. El problema es que el Congreso está premiando al vago, y ese es el ejemplo que le están dando a los niños peruanos. Ahora, yo no sé, yo calculo que ya la mayoría de los congresistas a estas alturas no debe tener hijos en la educación pública, porque de verdad que yo no entiendo. O sea, si yo tuviera un hijo en la educación pública, no, pues. Yo me he pasado el día en el pleno, estoy yendo los jueves ya porque es muy importante el contacto con los colegas para poder entendernos, porque así por una pantalla una vez por semana es imposible generar vínculos, y he hablado con varios, ¿ya? Varios, sobre el tema. Y mi percepción es que muchos no sabían exactamente cuál era completamente el contexto. O sea, yo escuchaba en momentos, en el almuerzo, tal, alguien decía, no, esto de acá es así. Y otro decía, no, porque en realidad tal. Y otro, no, en realidad porque es tal. Entonces yo digo, cuando hay esas dudas, que es normal, porque son cosas complejas, tal, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Discutirse en comisión. No se puede meter un proyecto con dudas al pleno para decidirse, porque ahí es como ya ir al examen sin todavía haber estudiado, ¿no? Ahora, para que quede claro, este proyecto efectivamente lo hizo Javier Velázquez Casquén y Tamara Bimborgo. O sea, saquen su línea. Muy bien. ¿Apareció de pronto ayer? ¿Estaba agendado? ¿Cómo aparece en la agenda? Apareció ayer, no hubo junta de portavoces y apareció ese proyecto y aparecieron otros también que nos preocuparon, que son proyectos que recién se acaban de presentar, como este proyecto que se metió a debate como a las 10 de la noche, no sé, de lo del feriado, que es un proyecto retroactivo, y nosotros sí nos ha molestado porque habían proyectos que ya estaban agendados, algunos también de la bancada, que no es muy común que se agenden proyectos nuestros, y ya se habían agendado 2 proyectos, en fin, de un parque, bueno, en fin, 2 proyectos importantes, y no entraron, y entraron proyectos como esos, que no estaban en agenda, y como el proyecto retroactivo del feriado, que no es constitucional. Yo defiendo el proyecto retroactivo del feriado, ¿eh? Yo he sido una gran opositora a que le quiten el feriado a la gente por decreto de urgencia. Creo que el decreto de urgencia no sirve para quitar feriados y que hay un problema legal serísimo que ojalá algún día resuelva el Tribunal Constitucional. Pero por lo menos el proyecto ha servido para que el Ejecutivo nunca más vuelva a eliminar feriados por decreto de urgencia. Porque eso no puede pasar. Pero sí es verdad que han generado un daño y que alguien tiene que reparar el daño. Ahora, yo calculo que este proyecto el Ejecutivo lo va a observar, el Congreso va a insistir, porque digamos son 107. 107 es mucha gente. O sea, 107 congresistas diciendo, sí, perfecto, venga, es muy raro. Muy bien. Y después, como dices, lo mandarán al Tribunal Constitucional porque es manifiestamente inconstitucional, y finalmente el tribunal hará cumplir su propio fallo, el anterior y el que venga. Tenemos varias normas así. Por ejemplo, el tema de la ONP.
solamente usted, Gino Costa y Alberto Belaúnde votaron en contra. Y yo decía, los tres justos en Sodoma. Pero de nuevo, falsas expectativas. Hay gente que cree que le van a dar plata a la ONP. Ahora, se ha congelado ese proyecto, ¿no? Sí, hay una discusión, ahora vamos a ver si se hace, hay dos modelos, ¿no? El modelo de insistencia, y ya vemos qué pasa, el TC y todo lo que sabemos, o el modelo sentarnos con el Ejecutivo a trabajar una propuesta consensuada como se hizo la semana pasada con el de congelamiento de deuda. Ya, entonces son los dos modelos y yo, bueno, espero que el segundo modelo y de trabajar en conjunto, que es lo que hemos hecho en la ley del libro también, por ejemplo, que MEF nos quería frenar, Cultura sí nos ayudaba a empujar, la Cámara de Perón del Libro quería, mucho más, y hemos llegado a un punto medio. Entonces yo espero que ese modelo de trabajo en equipo crezca mucho más. Yo sé que no es el más sencillo, no es el más, pero al final es el más satisfactorio porque va a quedar, ¿no? Va a quedar como proyecto, va a quedar como ley, va a quedar en el tiempo. Pero congresista, hay que tener cuidado con esa técnica legislativa porque a veces le sale un Frankenstein, ¿ah? O sea, si usted estaba pensando en una cosa integral y le da un poquito a este y un poquito al otro, sale algo que no le sirve a nadie. Yo espero que la ley del libro sirva. Y ya antes de ir a transporte, cuéntenos un poco qué es lo que trae esta ley del libro, cómo ha quedado, digamos. Sí, no, ha quedado bien. La discusión estaba en las exoneraciones tributarias. Obviamente la industria del libro quería inafectación, ¿no? que no haya impuestos, digamos, por decirlo en fácil, y lo que quería el MEF es que sí haya. Entonces, lo que hemos llegado es que hayan algunas exoneraciones, pero temporales, o sea que a los 3 años se evalúan. El Ministerio de Cultura va a evaluar, ¿funcionó o no funcionó? ¿Generó un círculo virtuoso o no lo generó? Entonces ahí es donde se van renovando. Y es lo que hablaba con la gente de la Cámara Perón del Libro al final. Me dijo, pero cada 3 años. Le digo, pero van a llegar dentro de 3 años en otro estatus, porque ustedes durante 3 años van a tener una ley que les primero le mete plata a la compra de libros y a la equipamiento de bibliotecas a nivel nacional. 16 millones para empezar todos los años. Eso no existía. Ya 16 millones a cero, está increíble. Y además para compra de libros que el Estado va a hacer para nutrir una red de bibliotecas que ya se está trabajando desde la Biblioteca Nacional. Lo segundo, bibliotecas comunitarias. Fomentar bibliotecas comunitarias también, porque no en todos lados hay una gran biblioteca municipal o una biblioteca chiquita municipal, sino buscar también seguir democratizando el acceso. Y algunas cosas más así de detalles, pero para más técnicos, pero al final lo que va a hacer la ley es promover que se genere un círculo donde más autores peruanos pueden producir, se les compra, su Estado les compra para nutrir sus bibliotecas, para que no comprarle un libro a cada niño, sino comprar un libro que todos los niños pueden ir a empezar a rotar, ¿no? En las bibliotecas públicas. Bueno, por lo menos hay buenas noticias. Ahora, vámonos al transporte público, que fue la razón por la cual lo llamamos, y mire todo lo que hay en el camino. Bueno, el asunto también... María. Sí, Abel. Antes de ir al transporte público, permítenos una pequeñísima pausa. Sí, porque no hemos hecho la pausa. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de transporte público. Volvemos. Muy importante, volvemos. Hola amigos, los saluda Rosa María Palacios. Quiero invitarlos a celebrar el 64 aniversario de Radio Santa Rosa, este 15 de octubre. Lo vamos a celebrar virtualmente, con un concierto musical y con un sorteo. Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y para mantener su independencia. Deposita 5 soles en un agente del BCP en nuestra cuenta 193-2200353087 y envía el voucher al WhatsApp 959679662 y participa del sorteo este 15 de octubre. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana.
Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1 solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Mes de octubre, mes del Señor de los Milagros, mes de nuestro aniversario. 15 de octubre, Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública y Radio La Decana; Juliaca, Radio San Valentín; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; AM Tagua, nos ponen por casi en todo el Perú y el mundo; y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María está conversando con el congresista Daniel Olivares. Adelante, Rosa María. Sí, y nos tocaba hablar de justamente transporte urbano. Ya hay, digamos, un antecedente muy malo en este Congreso, que fue el de los colectiveros. Fue una batalla campal lograr que Lima y Callao salieran del esquema, pero para el resto del país se aprobó una de las peores formas de transporte público de pasajeros, porque es ineficiente, contamina, tiene un espacio reducido y hoy en día contagia. Muy bien, pero en fin, se perdió. Ahora tenemos la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, que está sacando adelante un programa de reordenamiento con muchas dificultades, pero lo está sacando adelante, de reordenamiento de transporte urbano de pasajeros. Y el Congreso decide que las cosas como están, mejor mantenerlas prorrogadas para siempre. Cuéntenos un poco también. O sea, entendemos que el señor congresista de Fuerza Popular Pichilingüe retiró su proyecto, pero ese era el de 6 años. El de Acción Popular es de 10 años. ¿Qué hay detrás de esto? A ver, cuéntenos también, porque huele mal, le digo, ¿ah? Sí. Huele A ver, hay dos cosas, ¿ya? Una que va más allá de la comisión. El señor Muñoz, el alcalde Muñoz, y la señora Jara, presidenta de la ATU, no se llevan bien, ¿ya? Tienen un problema. Ok. A nosotros nos debería importar. No nos debería importar porque no están elegidos para que se lleven bien, sino para que trabajen juntos. Bueno, ha demorado meses, la vida entera, para que la Municipalidad de Lima le transfiera las facultades del metropolitano, de los corredores, a la ATU, que los ha recibido hace 2 semanas recién. En todo el año, 2 semanas recién. Entonces la ATU, desde hace 2 semanas, tiene, digamos, todas las fichas en sus manos para empezar a hacer este traslado de un sistema desordenado a un sistema ordenado. Eso en sencillo. Entonces ahí hay un primer problema. Entonces, el Congreso ha partido, como suele pasar, de un problema real, de un diagnóstico real, que es que no hay claridad todavía sobre cuáles van a ser los siguientes pasos, cuánto tiempo va a durar el traslado de un sistema a otro, y que muchos de los transportistas que actualmente hacen transporte, y no todos son malos y malas personas, nada que ver, sino son parte de un sistema desordenado, no tienen claridad sobre cuánto tiempo van a tener los permisos, si van a tener los 6 meses, si van a tener los 2 años o 3 años, cómo van a adecuarse. Entonces, sí hay un poco sí hay espacio para clarificar el proceso, ¿ya? Ese es un problema real. ¿Cómo lo solucionas? Pues agarrando el pescuezo a la ATU y haciendo que te informe, y es verdad que la ATU no lo ha hecho así, ¿ya? En ese contexto salen estos proyectos para extender el plazo de las licencias de todos los transportistas del sistema actual por 10 años o por 6 años, y lo que explican mis colegas es que ese va a ser el tiempo que va a demorar este traspaso de un sistema ordenado a un sistema desordenado a un sistema ordenado. ¿De dónde salen esos plazos? Esa es la duda, ¿no? Porque la ATU no ha dicho eso, el Ministerio de Transportes no ha dicho eso, no hay una entidad técnica que diga eso, solamente un transportista que invitaron a una sesión para que nos lo diga, que es parte del grupo, así que no tiene esta posibilidad de decirlo.
Además, mire, el Congreso creó la ATU. O sea, si esta autoridad se creó después de mucho debate, porque era absolutamente necesaria, tienen que darle un tiempo para que trabaje. O sea, si no presenta sus planes, y además el Congreso puede revisar su propia legislación unos años después de que ha entrado en efecto, en realidad. Sí. Pero le digo una cosa, una ruta vale mucha plata. Usted no lo va a decir porque es una persona muy educada, pero discúlpeme, alguien que le regala 10 años de rutas a los transportistas, eso no es gratis. Discúlpeme, bueno, eso vale mucha plata. Sí, de acuerdo. Alguien debería cuantificar cuánto vale una ruta, ¿no es cierto? Si yo te vendo una ruta, yo soy el titular de una ruta, yo te la vendo. ¿Cuánto vale eso? Eso multiplícalo por 10 años y por el número de rutas. Y verán pues el tamaño, ¿no es cierto?, del negocio. Es un negocio inmenso. ¿Y qué? Se iluminaron en el Congreso y dijeron 10 años. Claro, deben haber hecho 10 años para que les den 5, ¿no? Porque ahí vienen los Frankenstein. Un poquito acá, un poquito allá. Te doy 5, te doy 3, te doy 2. Igual cobran. Pero si todos sabemos que en la época de Castañeda Alonso se paró todo el sistema de reforma porque había corrupción. Por supuesto. Ese señor ha sido el funcionario público más dañino que yo he visto en mi vida, el señor Castañeda. En este tema. En varios. Pero digamos, en este tema paró, o sea, cuando Susana Villarán quiso sacar adelante esta reforma, tuvo una maquinaria de comunicación en su contra, pero absolutamente en su contra. Sí. A pesar de que la gente reclamaba la reforma, pero una maquinaria de destrucción. Llegó Castañeda, paró todo, y recién cuando el Congreso aprobó una autoridad autónoma, ¿no es cierto?, podemos comenzar a ver que podría haber una solución. Pero el problema en este momento es que a mí, francamente, igual que la norma de maestros, me parecen normas corruptas, porque benefician a personas específicas. Sí, pero ahí tenemos dos caminos, ¿ya? Ahí tenemos el camino de acusar, por ejemplo, sobre el tema de la corrupción, ¿ya? Que es válido, y ya vamos a ver de probarlo y presión mediática, porque yo trato de verlo concretamente, qué va a llevar, cuál va a ser la causalidad de un tema a otro, ¿ya? Una ruta es la de la acusación y tratar de probar de que acá hay unos intereses y tal. Que bueno, puede avanzar. Pero yo te cuento el otro camino, que es el que yo he elegido participar, porque yo estoy en la comisión. Y yo me he acercado ayer a mis colegas presencialmente para poder conversar, ¿ya? Y hemos llegado a un acuerdo, ¿ya? Van a venir, o sea, finalmente se aprobó de que vengan las entidades técnicas. Ok, van a venir el martes. ¿Qué es lo que les vamos a pedir? ¿Ya? Dos cosas. ¿Ya? Y con eso deberíamos pasar el tema y pasar la página. Una es que nos digan cuánto se van a demorar en este traslado del proceso, el sistema informal, no desordenado que tenemos, al sistema formal. ¿Para qué? Para que además de que los ciudadanos sepamos, para que los transportistas también sepan, ok, esto va a demorar 2 años, ya. Entonces, de repente, las licencias se van a extender 2 años y no cada 6 meses porque no sé qué, ¿ya? O veremos, pero que al menos se sepa, ¿ya? Que se sepa cuál va a ser el esto y que haya un poco de seguridad jurídica, que es uno de los argumentos que levantan los colegas. Entonces, la ATU sí va a tener que esforzarse. Yo sé que el Ejecutivo no le gusta siempre dar plazos exactos, pero al menos que nos dé estimados de lo que le va a tomar cada cosa. Lo van a tener que hacer. Y lo segundo es cómo van a incluir al sistema transportista actual en este proceso, porque finalmente son los que están dando el servicio cada día y ahorita están en la calle dando el servicio. Entonces hay que explicarles cómo se les va a incluir. Ok, si tú tienes una empresa cascarón ahorita, puedes postular a tal página y sumarte a un proceso de adecuación para que conformes una cooperativa y puedas ser parte del corredor no sé qué. Entonces, claro, eso de ahí también sería muy importante que se comunique. Yo soy muy insistente con la comunicación y no entiendo por qué seguimos menospreciándola. Creo que por ahí va la solución, de que se nos informen estos 2 puntos, de cuánto demora y cómo se va a incluir a las partes, y con eso quitas todo argumento a cualquier proyecto intervencionista. O sea, es verdad, y eso hay que decirlo, que una persona que se va a comprar un bus grande tiene que saber si lo va a poder usar o no, porque si no, no va a hacer la inversión, no se va a endeudar, no va a ir al banco, formar una empresa, ser sujeto de crédito. Pero hay que decir que desde la gestión Villarán, las empresas ya comenzaron a
formalizarse para participar en los corredores. Sí. Era un proceso en marcha que se paralizó, pero era un proceso en marcha. Entonces, sí se sabe quiénes son los interesados y quiénes no son los interesados y quiénes, igual que los maestros, no quieren dar el examen. Pues hay que evidenciarlo. Claro, eso sí se sabe. Y lo sabe la municipalidad y lo sabe ATU perfectamente porque, miren, esto es un baile medio extraño. A veces los disfraces son diferentes, ¿ya? Pero son los mismos personajes. Hace 20 o 30 años. O sea, personajes como el señor Raúl Raúl, ahí siguen dando vueltas, ¿sabes? O sea, no han desaparecido. Son los mismos personajes. Se cambian un poco el disfraz, la empresa se llama otra cosa, pasan de Orión al Chosicano, del Chosicano a Orión, pero son las mismas personas que están detrás. Entonces no hay mucho acá de secreto, ¿eh? Y los congresistas que están promoviendo esto de nuevo, de la nada, obviamente conocen a estos señores. A mí no me van a decir que no los conocen, por supuesto que los conocen, saben lo que quieren. No digo que sus aspiraciones no sean legítimas, porque todo el mundo quiere hacer un negocio. El problema es que, de nuevo, igual que los niños, no ponen al ciudadano que se transporta en el centro de la ley. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Un buen servicio de transporte. Así es. O un buen servicio educativo. Pero no sé qué les pasa a sus colegas parlamentarios. ¿Por qué están en esto? Yo creo que hay una mezcla de que se parte en casi todos los proyectos de ley que se están discutiendo, los inconstitucionales, se parten de diagnósticos reales, se parten de problemas reales que el Estado, no digo este ejecutivo ni el anterior, o sea, el Estado en general, por años no ha querido ver y están saltando de la olla. También yo creo impulsado por la pandemia y por una serie de incentivos, por el Congreso corto, hay un montón de factores. Un montón de diagnósticos reales están saltando con soluciones inadecuadas. La ONP es un desastre hace un montón de tiempo y el Estado no ha hecho nada al respecto. El sistema del transporte, Y así cada uno de los temas que uno ve que se están tratando de legislar, si uno ve, el problema es real y por eso son temas populares, porque los diagnósticos son correctos. ¿El sistema AFP funciona? No funciona el sistema AFP. Funciona solamente si tienes un trabajo formal desde que empezaste tú a trabajar hasta que te jubilaste. Y eso no lo tiene nadie acá. Y así, tal. Entonces, si partes de diagnósticos reales que están desatendidos por el Estado por años, se abre el espacio para estas propuestas más alocadas, pues. Entonces, claro, pero lo que refleja esto, congresista, saquemos la corrupción, digamos que no, que hay buena fe. Lo que refleja es un deseo desesperado de agradar. Pero como es desesperado de agradar, no te importa que te declaren la norma inconstitucional, no te importa meterte en un contrato, no te importa generar gasto público, no te importa que la declarativa no sirva para nada. Es la desesperación por agradar, pero el problema es que no terminas agradando. La gente se termina molestando porque le prometes cosas. Yo ya te cumplía, yo ya te di, yo saqué la ley de la ONP, qué pena, el Ejecutivo no quiso. ¿Hay algo de esto en este Congreso, del deseo desesperado de agradar? Yo creo que hay una mezcla nuevamente, porque no todas las personas son iguales, de sí, hay algunas personas que están en campaña y quieren agradar, quieren cumplir con sus, yo tengo unos cuantos transportistas acá en mi región, entonces no puedo ponerme en contra de esto, o tengo unos profesores acá y, no puedo ponerme en contra de esto. Entonces hay un poco de eso también. Y también hay algunos que tienen deseos sinceros de que, o creencia sincera de que están haciendo justicia con estas decisiones y de que años donde se ha pedido la solución estructural, no ha venido la solución estructural. Entonces, ¿sabes qué? Jácate. Vamos con la solución, la que estamos planteando ahora en el Congreso, porque el Ejecutivo nunca lo va a hacer. De eso también hay bastante. Y yo puedo empatizar un poco también con ese último pensamiento, porque es la impaciencia. Claro, pero el problema es que pasamos de los que desean agradar a los que quieren ser mesías. Es terrible. Dios nos libre a los salvadores de la patria. Es espantoso. Para eso existe la Constitución, para eso existe el Tribunal, por eso existe el equilibrio de las otras instituciones. Sí. Lo que a mí me preocupa de que todo lo estemos mandando al Tribunal Constitucional es que dejamos al Tribunal frente al pueblo, ¿ya? Para utilizar términos congresales, el Tribunal Constitucional termina siendo el malo de la película muchas veces, ¿no? El que
el que no aceptó tal, y eso debilita porque la Constitución es una herramienta que nos favorece y que nos da derechos a los peruanos, no es que limita los beneficios. Pero, digamos, el problema, si vamos un paso más atrás, es evidentemente la falta de docencia política. Para eso estaban los partidos, para hacer docencia y explicarle a la población, mira, no te puedo regalar los fondos de la AFP porque ese fondo no existe. Mira, no puedo meter a 14.000 profesores que no han pasado el examen porque ¿te gustaría que los meta en la clase de tu hijo? No te gustaría que los meta en la clase de tu hijo, ¿no es cierto? Porque tu hijo va a tener al profesor que no pasó, al profesor que no tiene título. ¿Te gusta? No. Ah, no, ahí no, pues ni hablar. Ya, eso hacían los partidos, explicar a la gente cosas desagradables, porque es bien desagradable que 14.000 personas se queden sin trabajo, pero más desagradable es tenerla metida en la clase de tu hijo. Entonces, sí. ¿Dónde está la docencia política? ¿Dónde está decir no? Yo digo no. ¿Qué pasó? Es que agarro lo que tú dices. Si para eso sirven los partidos, yo no preguntaría dónde está la docencia, sino dónde están los partidos. Y los partidos, ha habido una liberalización tan grande y de partidos, y ya se les ha quitado el contenido, que ya no hay partidos, sino hay un montón de logos. Hay 24 o 23 logos que están inscritos y que ahora están cambiando, ¿no? Ya vimos a los conservadores que ya no son amarillos, sino ahora son celestes, y todo el mundo cambia el logo como si pues cambiara camiseta, ¿no? Pero lo que va a pasar, y yo sí soy optimista en eso, soy un poco iluso, suena, pero la próxima elección es una elección cancelatoria. Se van a armar frentes, varios frentes van a desaparecer, ¿no? Porque no van a pasar la valla, porque al final las cosas en las elecciones, el mundo se simplifica entre pocas opciones. Y yo sí espero que se vaya entendiendo hacia dónde van cada uno de los frentes. El Partido Morado está tratando de armar este frente de centro democrático, la izquierda está tratando de unirse o de al menos tener claridad de cuáles son sus frentes, van a haber seguro 2 o 3 frentes de izquierda. Los conservadores, a pesar de que nunca van a decirse conservadores, van a quedar muy claros de quiénes son. Los que no son nada, como pues el señor Forsyth, pues quedarán claros por dónde van. Entonces, cada uno va a tener que ir encontrando su camino, y yo creo que esa claridad de quién es quién y qué empuja cada logo, ¿no? Nosotros empujamos ideas progresistas responsables. Nosotros progresistas, pero un poco más radicales. Nosotros, conservadoras radicales. Entonces, sí se tiene que ir encontrando cuál es la línea política, ideológica de cada uno, y eso es lo que te va a marcar quiénes te van a seguir a ti, y eso yo creo que puede ordenar un poco esta docencia que mencionas, que ya cada uno trate de explicar las cosas de acuerdo a su ideología. Y eso es saludable, van a haber diferencias, pero es saludable porque al menos van a haber algunas líneas. Hoy no hay ni una. Ojalá. ¿Usted se ha inscrito en el Partido Morado todavía? Ya me inscribí, hace una semana me inscribí. Es lo que iba a decir, usted era invitado, pero luego vi en algún tuit, algo así como, que era militante, y dije, un momentito, ¿qué ha pasado? Hace una semana recién. ¿Le ha costado convencerse el proyecto entonces? Bueno, yo entré como invitado, yo conozco mucha gente dentro del Partido Morado, yo estuve en la campaña anterior, cuando no era Partido Morado todavía, pero conozco mucho, y aparte en estos meses también he hecho mucha vida partidaria sin ser militante. He aceptado un promedio de 2 reuniones semanales con bases de Puno, de Apurímac, de Ica, de todos lados, y hay una gente muy, muy bacán, muy sana, muy trabajadora, muchos liderazgos jóvenes, muchas lideresas muy powers, y es un espacio donde yo he sido, a propósito, he levantado mi discurso progresista, socialdemócrata, a rabiar, y he recibido muy buena recepción. Veo que hay un espacio para construir colectivo, y a mí me gustan los colectivos. Entonces creo que cuando me preguntaban qué quieres hacer en el futuro, bueno, el futuro, si los partidos son las soluciones, pues construir partido. Entonces creo que voy a aportar desde mis ideas y mi forma de hacer política, que es distinta a otras, desde ahí adentro. ¿Usted diría entonces que el Partido Morado es más socialdemócrata que liberal? Yo creo que sí. Creo que sí, porque claramente está terminando de un partido de centro, porque se termina inclinando porque las ideologías están a los costados, ¿no? Entonces, es curioso porque socialdemócrata se reclama el APRA, por si acaso, y socialdemócrata o demócrata cristiano se declara el PPC. Ajá. Mire qué grupete. Mira, los demócratas
Sí, yo no podría estar en el PPC porque yo creo en la separación de la política y la religión, y no puedo, un partido pues además de ser agnóstico, pero sí, yo el PPC, por ejemplo, con quien no comparto muchas cosas, ellos son más conservadores, digamos que están a la centro derecha, por decirlo en sencillo, yo respeto a ese partido. Yo respeto a muchos de los liderazgos de ahí. Marisol Perestello, yo le tengo mucho respeto a Marisol, me encanta sus formas, en fin, hay personas adentro que creo que son valiosas, creo que están buscando hacer un buen rol ahora, de ordenarse. Yo no creo que necesitemos un buen partido, creo que necesitamos varios buenos partidos. Entonces, a mí me parece bacán que hayan distintos matices de hacia dónde empuja cada uno. Yo voy a empujar porque el Partido Morado sea un partido socialdemócrata, la ideología es republicana, ¿no? Pero que empujemos la socialdemocracia y esa va a ser mi apuesta adentro. Muy bien, antes de despedirnos, en la pausa me decía usted que le veía cierto valor a los proyectos de ley declarativos, que creo que nos dan la pista para entender qué pasa en la psiquis de los congresistas. Yo siempre les he dicho a los congresistas que he podido entrevistar, no hagan eso, crean falsas expectativas, pierden el tiempo. ¿Qué importa que los negritos de Maracumbé sean patrimonio nacional o no? ¿Qué importa? O sea, que el puente tal sea declarado de interés nacional. Pero los congresistas creen eso, igual como que creen que pueden sacar un proyecto de ley inconstitucional para que el pueblo crea que por lo menos se han ocupado del tema. ¿Es así o podemos descartar los proyectos declarativos de una vez? Yo creo que son parte de un sistema que va más allá del Congreso. Porque, por ejemplo, yo estuve en una reunión hace poco con dirigentes, ¿ya? No en Congreso, sino con dirigentes de X lugar, de una región. Y me pedían un proyecto declarativo, ¿ya? Y no me lo decían declarativo, pero era un proyecto que yo decía, este es un proyecto declarativo. Y yo les dije en esa reunión, con un montón de dirigentes, pero es un proyecto declarativo. Es un proyecto que en realidad no va a generar efectos, porque va a hacer es como una recomendación al Ejecutivo para que haga tal cosa. Eso es en sencillo. Y me decían que igual lo querían. O sea, que igual querían el proyecto declarativo porque eso avanzaba la agenda, ¿ya? Que tenían, que era una agenda válida, y sin el proyecto declarativo no iban a ir al tema de fondo. Entonces sentían que era como un paso hacia el tema de fondo. Ahora, es una manera muy ingenua de creer que las cosas se van a dar. Cada uno es dueño de ser ingenuo, ¿no es cierto? Claro. Pero habría que hacer un poco de docencia ahí política y explicarles que eso no va a suceder. Que podemos sacar toneladas de leyes declarativas donde no se construyó la universidad, donde no se hizo el puente, donde no se hizo la irrigación. Son cerros de proyectos, o sea, que no sirven absolutamente para nada. Sí, pero ahora, mira la consecuencia que podría haber también si es que todos los proyectos son de fondo, ¿no? Yo no sé si creo que tendría el doble de canas ya en este momento, porque en realidad algunos proyectos declarativos son también momentos donde nos podemos poner de acuerdo de temas de fondo y que no van a generar tampoco... No, ya sé, son momentos... Yo sé que son momentos simpáticos, a todo el mundo le gusta pues la marinera, ¿no? Entonces la declaramos patrimonio cultural de la humanidad y bacán, ¿no es cierto? Y bailan marinera y ya está, listo, y todos nos reímos, pero para eso no está el Congreso. El Congreso está para dar pelea de asuntos de fondo. Y lamentablemente esos proyectos declarativos en campaña, tienen que ser súper detectados para avisarle a la gente que eso no va a ocurrir. Entonces, a mí me preocupó mucho, hace unos días me escribió un amigo de Manchay y me dijo, esto es verdad, pero emocionado, y era un proyecto declarativo que se había aprobado para la construcción de un hospital. Y sí me preocupó mucho porque era mucha expectativa de muchas personas, aparte que iban a decepcionarse de su estado una vez más, porque a pesar de que tienen el proyecto no se ha hecho el hospital, ¿no? Entonces ahí sí me preocupa cuando estamos hablando de cosas que generan... O sea, yo sé que, claro, yo sé que para cualquier político es muy duro decirle la verdad a la gente, porque probablemente no voten por ti. O sea, hemos tenido varios casos de esos, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa se paró y le dijo a todo el Perú que el Perú estaba en una catástrofe económica y que había que hacer ABC, no votaron por él. Votaron por el otro que hizo exactamente lo mismo porque lo tenía que hacer. Pero decir la verdad yo entiendo que es muy difícil, muy duro. Y mucha gente te dice ni hablar, eso no va a funcionar. Un poquito de demagogia es indispensable para una elección.
Pero usted es comunicador. A veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Si lo explicas bien, yo creo que los tiempos han cambiado y que ahora más bien decir la verdad es una buena estrategia, solo que no se ha entendido todavía en política. Yo lo hice mucho en mi campaña y yo, que era un perfecto desconocido, fui de los 10 más votados del país. Y decir la verdad ahora no es como en la época de Vargas Llosa, y también el cómo. Vargas Llosa, con el respeto literario que me merece, lo dijo de una manera bastante snob, varios escalones por encima, de no. Hay formas de entenderse con la gente y decirle, oye, nuestro camino de solución es por acá, esto de acá no funciona porque tal. Susel Paredes lo hace, por ejemplo. Susel tiene un estilo que te dice las cosas de frente y te escuelea un poco incluso, pero te las dice y te dice la verdad, y a veces cosas que uno no quiere escuchar. Yo creo que esa es la ruta ahora de la nueva política, de decir las cosas de verdad y hacer docencia a la inversa de lo tradicional. Muy bien, al principio le voy a decir que la bancada morada ha tenido sus traspiés, y yo siempre lo recuerdo. En el tema de peajes se abstuvieron. En el tema de colectivos votaron a favor. Ya no, en el tema de la ONP, 2 congresistas votaron a favor, el resto se abstuvo y solamente 3 votaron en contra. Entonces, se presentan, al igual que los otros 8 partidos, con serios problemas frente al electorado del próximo año, porque todo el mundo va a recordar. El problema de los 9 partidos en el Congreso es que les van a recordar cada votación. ¿Cómo van a salir de eso? Sí, hay un problema de simplificación también que va a tener que hacer una chamba que hagamos de el voto y punto, ¿no? Pero, por ejemplo, con colectivos, nosotros dimos la pelea, fuimos creo que la única bancada que dio la pelea, logramos lo de sacar a Lima y Callao y fuimos nosotros que lo sacamos, y eso no se cuenta, ¿no? Se cuenta que, entonces ya después de que te pasaste toda la noche discutiendo con tus colegas, empezando el Congreso además, y ya eres el pesado, y fuiste tal, no. Ok, sacamos a Lima y Callao. Ya, igual no nos gusta, pero ya, está bien, ya, vamos a seguir avanzando. Entonces, se van haciendo, y eso también es hacer política, de ir encontrando caminos, y eso es uno, pero en algunos casos, para no tampoco negar lo innegable, sí es difícil ponerse de acuerdo en una bancada de 9 personas, y eso que somos 9, que nunca habíamos trabajado las 9 personas juntas. Poco a poco nos hemos ido acomodando. Ahora votamos bastante en bloque. Todas las últimas votaciones que no han sido sencillas las hemos votado en bloque. Incluso un par de colegas ayer decían, por orden de la bancada, voto en tal sentido. Ya hasta se dice, pero al menos se está votando así. Entonces ese es un camino que estamos construyendo, y yo creo que al menos estamos intentando que se construya y intentando de tener consistencia. La consistencia es lo más importante en política, y eso es lo que siempre hay que tratar de perseguir. Es difícil, es bien difícil ser consistente todo el tiempo, súper difícil en la vida. Entonces, ese tiene que ser el norte, y al menos el norte y la voluntad la tenemos. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir despidiendo temprano, congresista, porque nosotros sí somos católicos y hoy día hay misa. Entonces los viernes termina el programa temprano por la misa del Señor de la Justicia. Virtual. Pero le agradezco mucho y esperemos que en estas peleas en las que están, pues paren un poco las cosas, ¿no? Le digo, lo de educación ha sido una tragedia, lo va a tener que parar el Ejecutivo, lo de transporte se puede parar todavía, ¿no es cierto? Y ahí ir parando, porque la verdad es que si van a resucitar proyectos del Congreso pasado que los sacan de un cajón, tienen que ir con las antenas paradas todo el día, casi como policía, a ver quién zampa qué. Es así. ¿No? Así es. Muy bien. Y habiendo además proyectos de Gino Costa o de Alberto Belaúnde que eran mucho mejores. O sea, si van a resucitar cosas del Congreso pasado, saquen del cajón las cosas que ellos tenían, que no estaban tan mal. Sí, el Nuevo Perú también presentó algunos de espacios públicos muy buenos que nosotros vamos a revivir. Por ejemplo, yo estoy trabajando en unos proyectos que eran de Marisa Glava e Indira Wilca de espacios públicos, que vamos coordinando con ellas y con las asociaciones civiles, tratar de meter un nuevo proyecto de espacios públicos. Hay cosas bacanas que se pueden rescatar siempre. Así es, si se van a meter a hacer arqueología completita, pues la Huaca, ¿no? Que me saquen todo, no solamente lo que les conviene. Bueno, muy bien, muchas gracias, congresista. Nos vemos pronto. Sí, a ver. Una preguntita, por favor, para el congresista. Preguntan por el señor Alarcón. ¿Por qué ha recibido el respaldo? El señor Alarcón, se pregunta la gente, ¿qué pasó? Ahí cuéntenos un poquito. ¿Qué pasó con Alarcón? Ya, pidieron ayer una extensión del plazo para investigar los temas swing y tal. Entonces nosotros en principio estamos de acuerdo en que se extienda el plazo, pero no estamos de acuerdo que él continúe esas investigaciones. Entonces, ¿qué hicimos?
tanto el Frente Amplio como nosotros, y bueno, quienes han visto, lo han podido ver en vivo, Sagasti por nuestro lado, y Ancalle de Frente Amplio, insistimos un montón ahí en el Pleno, se armó una discusión para que una cuestión previa, para que se saque a Alarcón de la cabeza antes de dar el plazo, y se les dé el plazo, pero que se saque a Alarcón de la cabeza. Entonces, todo el mundo, nos chotearon todos básicamente, ¿no? El Frente Amplio y el Partido Morado insistimos mucho hasta que ya no se pudo insistir más porque ya no pasó, y se les dio el plazo a la comisión que él dirige, que es la Comisión de Fiscalización, para que extienda la investigación. Nosotros, por lo tanto, no votamos a favor de extender el plazo, a pesar de que estábamos de acuerdo, porque estaba el señor todavía Alarcón a la cabeza, entonces decidimos abstenernos, ¿ya? Claro. El Frente Amplio votó en contra, pero fuimos las únicas dos bancadas que no votamos a favor, digamos, y al final, y eso es importante, al final de la sesión, ya a las 11:30 de la noche, hemos presentado un recurso de reconsideración de esa votación, para que se vote de nuevo esta extensión del plazo. ¿Por qué? Porque en la moción que pide Alarcón de extender el plazo, dice para investigar al Ministerio de Cultura y otras entidades del Estado, pero las facultades que se le han dado antes es solamente para investigar al Ministerio de Cultura. Entonces, ¿en qué momento se sumó eso y otras entidades del Estado? Porque eso de ahí es darle carta abierta para que investigue a todo el mundo, y esas facultades no las ha pedido. Entonces, hemos metido una carta al final de la sesión para que se evalúe en mesa, se reconsidere, nos la aceptaron y cerraron la sesión. Claro. Y se suspendió la sesión. Ahora, congresista, yo no sé qué le deben a Alarcón en este Congreso. Yo sé que no su bancada ni Frente Amplio, pero las otras bancadas algo le deben. Alguien le debe algo, porque yo nunca he visto una cosa tan protegida, bueno, en el Congreso pasado, con los que eran delincuentes, ¿no? Pero en este Congreso, al señor Humberto Acuña no lo mueven ni con bomba atómica y tiene una sentencia. Ahí sigue sentadito, dicen que el jurado no ha mandado el papel. Ningún problema, vota, tranquilo, aquí no pasa nada. Y el señor Alarcón, que lo protege el señor Aliaga de Somos Perú, rarazo todo, ¿eh? Ahí también le digo, huele feo. El problema es que realmente uno mira el Congreso y por todas partes huele feo. Proyectos que resucitan, el señor Alarcón, 3 acusaciones constitucionales por enriquecimiento ilícito, o sea, no es cualquier delito, peculado, ¿no? Casos bien documentados, periodísticamente, pero bien documentados. Presidente de la Comisión de Fiscalización, desde el primer día. Por eso es tan importante la participación política, y por eso es que es tan importante que todas las personas que sí tengan los valores correctos y sí tengan las motivaciones correctas para entrar, entren. Yo lo último que me gustaría decir es que hay un proyecto que se llama Proyecto Recambio, que para las personas que nos escuchan y quieren participar en política, se está armando un grupo que se llama Proyecto Recambio, que lo que va a buscar es gente de todos los partidos, no de uno, de todos los partidos y todas las tendencias, pero para juntarlos y trabajar juntos desde antes. ¿Ya? Entonces, si a alguien le interesa renovar, busque Recambio y trate de encontrar, si no es ese, que busque otros canales, pero sí necesitamos más gente participando en política, porque es nuestro Congreso, va a seguir estando ahí nuestro Congreso, porque no se puede desaparecer el Congreso y darle tanto poder al Ejecutivo, porque no sabemos quién va a ser presidente, y para eso existe el equilibrio de poderes, y hay que defender nuestro Congreso. Así es. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Abel, nos tenemos que despedir, si no el padre nos despedimos. Ahora sí, gracias al congresista Daniel Olivares por haber estado con nosotros. Gracias, y Abel. Ya. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. No se olviden cuídense mucho. Y la próxima semana tenemos mucho. Ya nos dio tiempo para hablar sobre lo que habías anunciado, que salían libres todos los del caso Spring. Sí, han salido libres porque no he leído la resolución del Poder Judicial, pero evidentemente hay un tema de plazo. Nos habían mandado a prisión preliminar por 7 días. Entonces, claro, ya tenían que salir, pero además del tema del plazo, el Poder Judicial consideró que la resolución dada por el juez de investigación preparatoria, que es el que autoriza la detención preliminar, no era pertinente. Es que no lo es, Abel. Yo se los dije desde el primer día. A mí me pareció un circo completo. O sea, es una contratación de menor cuantía. Son 9 órdenes de servicio que no suman en 3 años ni $50,000. ¿Y para eso vas a meter a la cárcel a 7 personas? Al que firmó, al que puso el sello, al que miró. O sea, gente que en realidad es parte del personal administrativo del Ministerio de Cultura.
De verdad que no tenía proporción alguna. Miren, se ha hecho este laberinto por una persona, por Richard Cisneros. Y ayer el Congreso ha decidido que se contrate a 14.000 personas. Y eso sí es un escándalo. 14.000 contra una. Y los contratos de swing son de menor cuantía, por servicio, ¿no? Estos son perpetuos. Son plazas para siempre en el magisterio. 14.000, para que vean la proporción de las cosas. Pero en fin, nos tenemos que ir ahora sí, Abel. Sí, recordarles que tenemos la rifa también. Compren, nos ayuden con la rifa dentro de Por favor, necesitamos que nos ayuden con la rifa, que es el 15, ¿verdad? El 15, que cumplimos 64 años. Así es. Cuídense mucho, cuídate. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Abel. Nos vemos muy pronto. Padre Luis Enrique y el padre Richard Enrique. Chao, nos vemos. Cuídense. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa